Recording in progress. Recording in progress. Recuérdeme el progreso. Bueno, entonces, estábamos en esto. Ahí está. Estábamos en que hay poca gente. Yo quería decir, anunciar fecha de parcial, pero hay solamente 12 personas. Bueno, el miércoles ponemos la fecha, pero probablemente sea el 7 de julio. No sé qué fecha tienen de parciales ni nada, pero podríamos hacer 7 de julio. El miércoles ponemos la fecha de parcial. ¿De acuerdo? Sí. Bueno, muy bien. Perfecto. Decíamos, no sé de qué estábamos hablando, del estado de los... Ah, sí, decíamos que existen sustancias entonces vasodilatadoras que producen vasodilatación, y así como hay sustancias vasodilatadoras en el plasma, también hay sustancias vasoconstrictoras en el plasma. O sea que hay sustancias que circulan o que están en el medio y que producen vasoconstricción, que sería lo contrario a los vasodilatadores. Por ejemplo, circulante, podríamos decir, por ejemplo, podríamos mencionar vasoconstrictores, el tromboxano, principalmente el tromboxano A2. Entonces tengo vasodilatadores, vasoconstrictores, como el tromboxano A2. ¿Está bien? O el leucotrieno B4. Estas sustancias, ¿quién las fabrica? Leucotrieno B4. ¿Quién fabrica esto? Bueno, el endotelio puede fabricar estas moléculas y de hecho las fabrica. El músculo liso mismo puede fabricar estas moléculas. ¿De acuerdo? Estas moléculas también están dentro de las plaquetas y se liberan y están constantemente en el plasma. A veces hay mayor cantidad, a veces menor cantidad. El endotelio fabrica óxido nítrico, dijimos, como vasodilatador, pero también como vasoconstrictor fabrica endotelina. Endotelina, que es un vasoconstrictor. ¿Está bien? Por supuesto que hay catecolamina circulando. Adrenalina, por ejemplo. Todo el día hay, en mayor o menor cantidad, catecolaminas que circulan. ¿De acuerdo? Entonces tenemos moléculas que producen vasoconstricción. ¿Está bien? La conclusión es que acá otra vez tengo otra hojita llena con distintos factores que pueden producir modificaciones de la presión. De modo tal que, por ejemplo, un sujeto que tiene un sistema nervioso autónomo hiperfuncionante me puede aumentar la presión arterial. Pero una persona que fabrica poco óxido nítrico también puede tener tendencia a la hipertensión arterial. Un defecto genético en la fabricación de óxido nítrico, más un defecto genético, no un defecto genético, una modificación con la que viene de fábrica el individuo, como ser gordo, no, como ser gordo no, pero como ser delgado, como ser, sí, bueno, como tener como el sexo, como, no sé, características con las que viene un sujeto, bueno, puede venir con características que fabrica poco óxido nítrico o que tiene un músculo liso hiperrespondente o un músculo liso que prolifera. Vino así de fábrica y viene así, y listo. Y durante muchos años no le pasa nada hasta que llega un momento que por algún motivo externo, por ejemplo, consume sal en exceso, o hay un envejecimiento de los vasos, o lo que fuere, y entonces se manifiesta la hipertensión arterial. O sea que hemos visto un montón de factores que regulan la presión arterial. Ese es el motivo por el cual no podemos discriminar muchas veces cuál es el factor que está produciendo la hipertensión arterial. Y entonces, en consecuencia, solemos actuar sobre algún mecanismo común, pero solemos actuar sobre algún mecanismo común
pero eso no quiere decir que estemos solucionando un problema. Por eso, la mayoría de las hipertensiones arteriales las tratamos de por vida y mayormente con distintos medicamentos, vamos cambiando los medicamentos, pero la mayoría de los casos probablemente no tiene nada que ver con la causa de la hipertensión. Teniendo en cuenta esto, entonces decimos que la hipertensión se debe a un desbalance en los mecanismos de regulación de la presión arterial. Punto. Ya está. O sea que la hipertensión se debe a un desbalance en el mecanismo de regulación. Bueno, pero no me está diciendo mucho. Bueno, no digo mucho, es verdad. Pero dentro de ese marco puedo dividir la hipertensión en dos tipos de hipertensiones básicamente. Las hipertensiones arteriales esenciales, que son aquellas cuya causa vamos a desconocer, y las hipertensiones arteriales secundarias. Si uno tuviera que decir cuál es la cantidad de hipertensión arterial esencial y cuál es la secundaria, ¿cuánto calculan ustedes que hay de hipertensión arterial esencial en porcentaje respecto, o sea, cada 100 hipertensos, ¿cuántos tienen hipertensión arterial esencial o de causa desconocida? En porcentaje. 90% de la población. ¿Cuánto? El 90% de la población. Bueno, de la población, no, 90% de los pacientes hipertensos, de la población hipertensa. Sí. En este caso sí. 90% de los pacientes hipertensos. Sí, es más o menos ese número, sí. Entre 90 y 95, cada vez es más los que no sabemos, ¿sí? El porcentaje de los esenciales. Quiere decir que solamente entre 5 y 10 de los pacientes con hipertensión vamos a arribar a un diagnóstico, que además creemos que es de certeza, pero muchas veces no es solo esa la causa. Entonces las hipertensiones arteriales son esenciales. Y luego, en ese 5 o 10% de los hipertensos que sabemos la causa, decimos que tienen hipertensión arterial secundaria. Secundaria a una patología conocida. ¿Está bien? Por ejemplo, patologías renales. Pacientes que desarrollan, por ejemplo, síndromes nefríticos por alguna enfermedad de un glomérulo, desarrollan hipertensión arterial. O pacientes que tienen alguna estenosis de la arteria renal, como mencionábamos antes. O algunos que tienen procesos vasculares inflamatorios renales. No sé, por decir causas renales que se me ocurren. Causas renales de hipertensión arterial. Entonces, en algún paciente podemos determinar, bueno, tiene una glomerulonefritis, o sea, una inflamación de los glomérulos, eso produjo un síndrome nefrítico, hipertensión arterial, con edema, con hematuria, con proteinuria leve. Entonces, bueno, ese paciente, digo, bueno, tiene hipertensión arterial, pero bueno, la tiene por esto, porque tiene una glomerulonefritis, ¿está bien? O tiene una hipertensión de que hago una ecografía renal, tiene una obstrucción en la arteria renal por un tumor, o una obstrucción arterial, o una estenosis, un achicamiento de la arteria renal, y este paciente tiene hipertensión arterial por esto, secundaria a eso. ¿Está bien? Bien, entonces secundaria a procesos renales, o puede ser secundaria a procesos cardiovasculares, es decir, un proceso cardiovascular en el que se produce un aumento de la presión. Por ejemplo, mal funcionamiento de la válvula aórtica. Entonces, el mal funcionamiento de la válvula aórtica produce, a la larga puede producir un aumento de la contracción del ventrículo izquierdo que genera un mayor volumen minuto, y eso puede traer aparejado una hipertensión a largo plazo, o sea que de origen cardiovascular, o enfermedades arteriales, cardiovasculares, enfermedades vasculares arteriales, enfermedades inflamatorias de las arterias que conducen a una respuesta una respuesta del músculo liso vascular, y entonces aparece y se desarrolla la hipertensión arterial, o de causa
de hipertensiones arteriales secundarias a un aumento del tono simpático. Por ejemplo, en hipertensiones endocranianas, o por ejemplo, en tumores de las glándulas suprarrenales que fabrican mucha adrenalina. Entonces, circunstancias que pueden relacionarse con hipertensión arterial secundaria a algo, o enfermedades endócrinas, secreciones inapropiadas de hormonas, de hormona antidiurética, secreción inapropiada de aldosterona, secreción inapropiada de corticoides, suministro de hormonas exógenas como corticoides también. Es decir, circunstancias que secundariamente traen hipertensión arterial. ¿Está bien? El Cushing, aumento de secreción de corticoides, ¿cierto? Traen aumento de la presión arterial. Entonces, circunstancias que modifican la tensión arterial, ¿cierto? Que las podríamos llegar a identificar. Algunas veces las identificamos, otras no, pero esas tienen posibilidad de ser identificadas. En cambio, la hipertensión arterial esencial, que es la mayoría, se deben a causas que confluyen. ¿Está bien? Factores que confluyen. Y en ese sentido, hacemos lo mismo de siempre. Factores que confluyen, entonces, en las hipertensiones arteriales esenciales, decimos que son factores genéticos y factores ambientales. ¿Está bien? O sea que en la hipertensión arterial confluyen factores genéticos y factores ambientales. Sabemos que la genética, nos pasa lo mismo que con muchas enfermedades. Sabemos que la genética juega un papel importante en el desarrollo de la hipertensión arterial esencial, pero no sabemos exactamente cuál es ese papel. Pero sabemos que juega un papel importante lo genético. ¿Por qué? Porque sabemos que gemelos homocigotos tienen una tendencia mayor a padecer hipertensión arterial, ambos, cuando uno la padece el otro. Sabemos que padre-hijo, o sea, padre-hijo, madre-hija, madre-hijo, padre-hija, no es una cuestión genérica, padre-hijo, hay una mayor incidencia de consanguinidad directa en el desarrollo de hipertensión arterial. Sabemos que hermanos, aunque no sean monocigotos, desarrollan enfermedad en relación a hermanos que son adoptivos, por ejemplo. Es decir, que tengo una familia, una persona, un hijo adoptivo y no desarrolla la hipertensión arterial. Entonces no es una cuestión de la familia como familia, sino que es una cuestión familiar desde el punto de vista hereditario. ¿Está bien? De todas maneras, no sabemos en las hipertensiones esenciales si hay un gen único. Creemos que no. Lo que se cree actualmente es que no es un gen único, sino que son varios genes, como por ejemplo genes en los cuales hay defectos en la fabricación de angiotensinógeno. Por ejemplo, se fabrica angiotensinógeno de diferente variedad, y eso es suficiente para que haya una propensión, pero no es el único defecto. Por ahí es una persona que tiene un defecto en la fabricación del angiotensinógeno, pero tiene los canales de sodio, de reabsorción de sodio, en los túbulos en mayor cantidad. Entonces, los defectos genéticos podrían ser múltiples y estar relacionados enzimas, por ejemplo, de fabricación de aldosterona. Es decir, varios factores podrían estar modificados en un mismo individuo y no traerle problemas hasta que los factores genéticos, hasta que los factores ambientales le cambian la situación al sujeto. Factores ambientales que pueden modificar la tensión arterial y transformar a una persona en hipertensa puede ser el consumo excesivo de sal. Un individuo que tiene un manejo de sodio más o menos y que vivió 30 años manejando el sodio en su cuerpo, el tipo come todos los días papa frita salada, come con sal como si nada, y claro, no tiene por qué saber que tiene un defecto en
en sus canales de sodio, pero entonces ese exceso de sal se traduce en una retención significativa de sal y la propensión y la aparición de la hipertensión arterial. O sea que el consumo de sal es un factor predisponente importante. No, la sal no produce la hipertensión arterial como enfermedad. Puede generar una tendencia al aumento de la tensión arterial, pero no es de por sí causa de hipertensión arterial, porque si no, todas las personas que comieran grandes cantidades de sodio serían hipertensos, y no sucede así. Pero en individuos que tienen propensión, es un buen factor de predisponente y desencadenante de la hipertensión arterial. O sea que el sodio no lo suspendemos de la dieta solo al hipertenso, por una cuestión de que si vos comes mucha sal te vas a transformar en hipertenso, sino como preventivo, porque no sabemos cuál es el paciente que va a desarrollar la hipertensión. Entonces le digo a cualquiera de ustedes, le digo, mirá, no comas sal en exceso, pero que si yo como sal y no me pasa nada, bueno, más adelante te puede pasar. ¿Y vos cómo sabés que me va a pasar? No, la verdad es que no lo sé qué te va a pasar. La verdad, no lo sé. Pero como sí sé que la hipertensión arterial en la mayoría de los casos no sé por qué se va a producir, pero los factores que están influyendo en que se desarrolle se están desarrollando ahora mismo, entonces evitemos la sal para que los factores que pudieras estar desarrollando no sean el caldo de cultivo para que la sal sea la que detone la situación. Por ende, la sal nunca es buena en exceso. En realidad no trae ningún beneficio el comer con sal, ya de por sí. No, como beneficio no trae ninguno. Así que si la quieren suspender desde ahora, pueden hacerlo. No, la pregunta es, ¿por qué voy a comer sal? ¿Y por qué iba a tener que no comerla? Digo, ¿por qué iba a tener que no comer sal? ¿Y por qué iba a tener que comerla? ¿Por qué voy a tener que comer sal? No necesito la sal. El sodio, el cloro están en distintos, en todo lo que comemos. Todo lo que comemos tiene sodio y cloro. ¿Está bien? Así que nada, las cantidades no necesitamos sodio y cloro. Bueno, podría ser que alguien me diga, bueno, pues yo vivo en la montaña, como sal porque como sal iodada. Bueno, podría ser, pero no hace falta que le pongas cantidades exorbitantes de sal a la dieta. Entonces, factor ambiental, las sales son importantes. Factor ambiental para desarrollar hipertensión arterial. El cigarrillo, como dañador, por llamarle de alguna manera, de los vasos sanguíneos y estimulante de la fabricación de muchas de estas sustancias vasoconstrictoras que habíamos mencionado, o como estimulador de la proliferación del músculo lisovascular, o como dañino del endotelio. O sea, el tabaco lo mismo, bueno no tiene nada. Bueno, yo fumo un cigarrillo por día, bueno, fumalo, qué sé yo, no hay problema, no digo, pero sabés que el cigarrillo de bueno no tiene nada. Si podés no fumar, te haces un bien para vos, es un bien para tu cuerpo. No, bueno, no tiene ningún beneficio hasta el día de hoy el tabaco o el cigarrillo fumado, no tiene ningún beneficio. ¿Está bien? Más bien trae propensión a cuadros como estos. Entonces, en pacientes que ya tienen, por ejemplo, una hiperreactividad vascular, porque tienen una hiperactividad simpática, un tono simpático aumentado, y que nunca les pasó nada, bueno, pero el tipo fuma, y entonces, no sé, favorece la proliferación del músculo lisovascular, y bueno, tiene un factor para desencadenar su hipertensión arterial. El estrés, como generador de aumento del tono simpático y de la liberación de catecolaminas, liberación de estos factores, de varios de estos factores hormonales de los que hablamos. El estrés entonces puede ser un factor que predispone de forma significativa sobre las influencias genéticas o sobre lo que es genético para que se desarrolle la hipertensión arterial. La obesidad también es un factor predisponente para que se desarrolle hipertensión arterial, el sedentarismo. ¿Está bien? Son factores ambientales modificables, por ende, factores ambientales que pueden influir sobre el desarrollo de la hipertensión arterial. ¿Está bien? Esos factores ambientales tienen que actuar sobre
circunstancias genéticas. Ahora, las circunstancias genéticas se centran básicamente en situaciones que modifican a lo largo de la vida el manejo del sodio, ¿está bien? O modificaciones que a lo largo de la vida están relacionadas con una vasoconstricción funcional, ¿está bien? O situaciones que están relacionadas con, con la estructura propia del vaso sanguíneo. Es decir, que en última instancia, sea cual fuera la influencia genética, sea un defecto enzimático, sea un defecto en la fabricación de angiotensinógeno, de angiotensinógeno, sea un defecto en la liberación de renina, o sea lo que fuera el defecto genético, la influencia que sea, que no conozcamos, porque si la conocemos no es una hipertensión arterial esencial. En última instancia, estas cosas actúan sobre esto, sobre la homeostasis del sodio. Entonces, en la hipertensión arterial, un individuo tiene, bueno, modificaciones en la homeostasis de su sodio. Estaba guardando la charla anterior. Una modificación en la homeostasis de su sodio por algún defecto que desconocemos y que no estudiamos y que el paciente lo va a desconocer toda su vida y nosotros también porque lo estudiáramos, porque muchas veces, pues nada, no podemos estudiarle a una persona no sé, defectos en sus hidroxilasas como rutina, ni tampoco si fabrica una hidroxilasa un poco de más o un poco de menos, o si la que tiene como normal para esa persona equivale a que tiene una hidroxilasa en mayor medida, entonces fabrica más aldosterona de lo que debiera, o algún otro defecto enzimático, ¿no? Entonces, bueno, la cuestión es que estos defectos pueden transformarse en alteraciones en el manejo normal del sodio. Entonces, defectos genéticos, en última instancia, tienen como blanco la homeostasis del sodio, o sea, el manejo del sodio, tienen como blanco los defectos, el estado de constricción que tienen los vasos sanguíneos, el estado de constricción que tienen habitual, por ejemplo, un defecto genético en el cual un individuo tenga mayor cantidad de receptores alfa. Bueno, está bien, esa persona ya va a tener una vasoconstricción permanente. ¿Y de qué grado? No sé, puede ser un poquito mínima, una vasoconstricción un poquito mayor de la que tiene otro sujeto. ¿Cuánto va a medir fulano? Y fulano, y el papá es alto, así que va a medir, el papá mide 1,80 m, así que este va a medir 1,80 m. Sí, después sale 1,77 m. Bueno, qué sé yo. ¿Y por qué no llegó al 1,80 m? Y bueno, no sé, son muchos factores. No es que es un factor, no es que había un factor solo que era factor altura y entonces como el papá y la mamá eran altos, el pibe nació y ya tiene la misma altura de los papás. No sucede así. Entonces, estos grados de vasoconstricción a los que tenemos habitualmente, nada, es como venimos de fábrica. O que la musculatura lisa tenga mayor tendencia a replicarse, también es una cosa que viene con nosotros. O sea que los factores genéticos tienen que ver con manejo de sodio, con el estado del vaso sanguíneo respecto de su funcionalidad y el estado del vaso sanguíneo respecto de su constitución propiamente dicha. ¿Está bien? Entonces, estos puntos sobre los cuales el sistema genético tiene su manifestación, estos puntos en los cuales o estas cosas o estos factores sobre los cuales podemos puntualizar el ataque genético, serían la base sobre la cual los factores ambientales podrían actuar. Es decir, estos factores
se centrarían en una predisposición que estaría sobre el manejo del sodio, sobre el estado de los vasos sanguíneos funcionales o sobre el estado de los vasos sanguíneos estructurales. ¿Está bien? La consecuencia de estos estados en los que está el individuo lo hacen propenso a retener sodio y agua, lo hacen propenso a tener un vaso reactivo o hiperreactivo, es decir, más contraído, o un vaso no respondente de un mayor grosor de pared, ¿sí? Que no es capaz de vasodilatar cuando tenga que vasodilatar. Entonces, esas circunstancias hacen que el individuo tenga un aumento de su resistencia periférica, ¿no es cierto?, por acción de los vasos, tiene propensión a aumentar el volumen de sus líquidos y aumentar el volumen minuto por acción sobre el corazón, ¿no es cierto? Cuando hay mayor volumen minuto, el corazón tiende a trabajar más, se distiende más y se contrae más, porque las cámaras se llenan por la ley de Franz Starling, se llenan más las cámaras y se contraen más para expulsar más. Conclusión, el sujeto se encuentra en un estado de predisposición, predisposición genética, cuyos factores genéticos no están determinados, no los determinamos, y los factores ambientales actúan sobre eso, y entonces el sujeto desarrolla la hipertensión arterial esencial. Ahora, como nosotros no sabemos cuáles son los factores genéticos, como no sabemos cuál es el grado de importancia que tiene cada factor genético en cada individuo, entonces terminamos haciendo ¿qué? Terminamos medicando a las personas de modo tal que les hacemos buscar el equilibrio por otro lugar. Entonces, por ejemplo, le suministramos a un paciente inhibidores de la enzima de conversión. ¿Está bien? Inhibidores de la enzima de conversión. Inhibimos la enzima de conversión y entonces la angiotensina 1 no se transforma en angiotensina 2 y entonces estos mecanismos que son secreción de aldosterona, vasoconstricción y sed se ven alterados porque nosotros disminuimos la cantidad de enzima de conversión. Bueno, ahora quiere decir que ese sujeto tenía problemas en su aldosterona o en su constricción. No, pero estamos modificando estas cosas que le digo. Estamos modificando el manejo del sodio, estamos modificando el estado de los vasos sanguíneos y estamos modificando con la sed el volumen. Lo que significa que no actuamos sobre un verdadero problema, porque si el tipo tiene un defecto enzimático de una enzima que fabrica aldosterona, o si la persona tiene ese defecto enzimático y tiene un vaso hiperreactivo porque tiene mayor cantidad de receptores para adrenalina, yo no estoy modificando eso. No estoy actuando sobre la patología, pero estoy modificando factores que modifican los puntos clave sobre los cuales la genética tendrá sus defectos. Entonces modifico el manejo del sodio, modifico el estado de los vasos sanguíneos suministrando enzima de conversión. Entonces le doy a fulano enalapril, ramipril, cualquier pril. Todos los que terminan en pril son inhibidores de enzima de conversión. ¿Está bien? Y así es como la persona regula su presión arterial. Ahora, ¿cuánto tiempo va a tener que tomar esa medicación? Y toda la vida, porque los defectos genéticos no se van a modificar. La persona me puede decir, bueno, no, pero pará, voy a modificar los factores ambientales. En vez de estar sedentario, voy a correr. En vez de comer cantidades de comida, voy a comer menos para bajar de peso. Voy a dejar el cigarrillo. Fenómeno. Entonces uno le dice al paciente, bueno, me parece fenómeno, vamos haciendo eso, pero recordá que los factores que traían el problema no los estamos modificando realmente. Los factores de genética que vos traes ya los tenés. Vos podés modificar los ambientales para que esto se retrase, para que las molestias se desarrollen lo más tardía posible, para que no necesites tanta medicación, para que suspendas la medicación por un tiempito y mejoremos el cuadro por un tiempito, pero ten en cuenta que los factores de regulación de la presión que fallaron durante la vida
no van a cambiar. O sea que esos factores de regulación, que son los predisponentes genéticos, nunca en la vida se van a modificar. O sea que la hipertensión la vas a desarrollar. ¿Por qué? Porque ya vení de fábrica de esta manera. Bien. Entonces tengo hipertensión arterial esencial desarrollada en estos términos. Luego tengo la hipertensión secundaria, que en algunos casos la puedo identificar. Si identifico un tumor renal que está en la vena, en la arteria renal, por supuesto que estoy identificando el problema y nada, y se tratará el problema. Si una persona tiene un tumor suprarrenal, también lo mismo. Se diagnosticará el tumor suprarrenal, se sacará el tumor suprarrenal y la hipertensión tendrá que ceder. Es decir, si tengo una hipertensión secundaria, puedo encontrar la causa muchas veces. Y otras no la encuentro, a pesar de que es secundaria, no la encuentro. Es secundaria una causa que no encontré. Bueno, cuestión que cualquiera de los dos casos se desarrolla la hipertensión. Ahora, una vez que se desarrolla la hipertensión, ¿qué es lo que se desarrolló realmente? Bueno, se desarrolló que un sujeto tiene ahora presiones arteriales más altas de lo que considero normales. Y las tiene a lo largo del tiempo. Eso es desarrollar hipertensión. No hay otra cosa. Desarrolló un cuadro en el cual sus niveles de tensión arterial son más elevados de lo adecuado. Bien, perfecto. ¿Y cuál es el problema de eso? El problema es que se me va a romper un vaso sanguíneo. Bueno, puede romperse un vaso sanguíneo, pero el problema no es eso, ese no es el más grande de todos. Sí, es un problema grande, pero no es el que mayormente trae problemas en la mayoría de los pacientes, sino que lo que va a traer en la mayoría de los pacientes el problema va a ser el estado de los vasos sanguíneos y el estado del corazón como consecuencia de mantener las presiones altas a lo largo del tiempo. Entonces, tengo hipertensión arterial. ¿Cuáles son las consecuencias de tener hipertensión arterial? Bueno, las consecuencias son que se complica la hipertensión. ¿Y cuáles son las complicaciones de la hipertensión arterial? Tenemos complicaciones agudas, que son las que se producen en cualquier momento de la enfermedad, de un momento a otro, y las complicaciones pueden ser crónicas, que son aquellas que devienen de mantener la presión arterial elevada durante mucho tiempo. Dentro de la hipertensión arterial, dentro de las complicaciones agudas, dentro de las complicaciones agudas más comunes consisten en lesiones de tipo del tipo de corte de irrigación, del tipo isquémicas. Isquémicas, bueno, no digo isquémicas. Dentro de las agudas tengo aquellas que producen isquemia y aquellas que producen sangrado. ¿Está bien? El sangrado también va a producir isquemia, pero también va a producir sangrado. Entonces, dentro de las lesiones por isquemia aguda puede pasar que un vaso sanguíneo no tiene la reactividad, por ejemplo, para agrandarse en el momento adecuado, y entonces se produce una falla de llegada de sangre a un tejido. O el vaso se pone hiperreactivo en mayor medida en un momento y se corta el flujo sanguíneo y no llega sangre a un sitio, a un tejido determinado. Eso se llama isquemia, es decir, falta de llegado de la sangre, ya sea porque el vaso no se dilató lo suficiente o porque el vaso se contrajo demasiado, más de lo que se necesitaba. ¿Está bien? Para un caso determinado. La consecuencia de esas isquemias es el sufrimiento inicialmente del tejido que no se irrigó, ¿no es cierto? El tejido distal a ese vaso que produjo, donde se produjo la falta de capacidad de seguir aportando, y entonces el tejido que está distal sufre esa isquemia. La consecuencia más significativa de una isquemia puede ser el infarto de ese tejido. Es decir, inicialmente se produce la isquemia, que como sabemos es una disminución de la irrigación, pero que trae isquemia en el tejido, que sabemos que en el tejido la isquemia es una lesión inicialmente reversible, y si la lesión si el causante
de la falta del aporte persiste, esa lesión irreversible puede transformarse en una lesión irreversible, o sea, una necrosis local, un infarto del tejido. ¿Dónde se puede producir esto? En cualquier parte. En cualquier parte. En el mesenterio, en el intestino, en el cerebro, en el corazón, en un riñón. O sea, cualquier órgano es pasible de que se le produzca una isquemia. Cualquiera. No es que la isquemia es para el cerebro solamente. El cerebro nos acusa la isquemia en el momento rápido. Pero otros órganos pueden tardar un poquito más de tiempo. Por ejemplo, un intestino puede tener una isquemia y el paciente tiene un dolor permanente, un día, 2 días, 3 días, 4 días, 5 días, y en ese lapso el intestino está sufriendo porque tiene una isquemia. ¿Está bien? Bueno, que se generó, ¿por qué? Porque hay una vasoconstricción en un vaso que ya tiene un menor calibre de antemano, porque muchos años tuvo vasoconstricción, y entonces en un momento determinado, de forma del momento, o sea, aguda, no deja pasar la sangre en forma adecuada, y entonces el tejido sufre en el momento. Entonces, es consecuencia isquémica aguda de una hipertensión de largo plazo. La otra cosa que puede pasar aguda en el momento es que haya una ruptura de un vaso sanguíneo. Un vaso sanguíneo se rompe. Se rompe porque está frágil, se rompe porque está rígido, se rompe porque la estructura de la estructura de la propia pared está dañada. ¿Está bien? Por ejemplo, con un aneurisma, es decir, se formó una dilatación, un globo, en el vaso sanguíneo se formó un globo, después vamos a ver bien qué es un aneurisma, se formó un globo, ese globo se rompe, listo, se rompió, es una ruptura. Entonces eso es una lesión hemorrágica por hipertensión arterial. ¿Qué es la que la mayor cantidad, qué es la que la mayoría de la gente asocia con hipertensión arterial? La gente asocia hipertensión arterial con el patatús de su cerebro. Me voy a quedar semipléjico, me voy a quedar cuadripléjico, me voy a quedar, no sé, voy a tener un vaso, me va a explotar en la cabeza. Bueno, efectivamente, un vaso le va a explotar en la cabeza. Y efectivamente, la lesión va a depender del grado de pérdida, del grado de lesión del vaso sanguíneo y pérdida de sangre que se produzca. Eso es una lesión aguda, ¿está bien? Que puede ser un vaso en su cabeza o un vaso en otro lado. La gente asocia en la cabeza, pero el vaso se puede romper en cualquier parte de la economía corporal, ¿está bien? Bien, la hipertensión puede producir entonces en forma aguda isquemias o puede producir en forma aguda hemorragias. ¿Está bien? Dos formas agudas de desarrollo de complicación de la hipertensión. Pero las otras complicaciones, que son las más comunes, son las de largo plazo, no las agudas, que pueden después en cualquier momento también sobre lesionarse en forma aguda, por supuesto. Pero las lesiones a largo plazo son las que nos interesan. Y ahí tenemos lesiones de los vasos sanguíneos y lesiones del corazón. El vaso sanguíneo, ¿qué le va a pasar? El vaso sanguíneo, nosotros dijimos, es un tubo, pero no es un tubo inerte, no es un tubo muerto, es un tubo con vida. Y la hipertensión arterial está haciendo que, por un lado, haya una presión más alta permanente contra la pared. Y por otro lado, y por obligación, la pared tiene que mantener una fuerza permanente para mantener la sangre adentro mayor de la que debiera, es decir, tiene que mantener una tensión mayor. Entonces hay una mayor presión y una mayor tensión. Esos dos estímulos, el aumento de la presión y de la tensión, esos dos estímulos son suficientes para que haya una respuesta del endotelio y del músculo liso vascular. Es decir, el estímulo, presión ejercido por la sangre dentro del vaso y el estímulo de la tensión que tengo que mantener son suficientes para que el endotelio se active y empiece a fabricar sustancias vasoconstrictoras, es decir, sustancias que